Eternity before I could, eternity before I could, for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good, for your glory. Even with the enemy's favor, eternity before our good, eternity before our good, for your glory. Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles 7 de la noche. Gracias por estar puntuales, gracias por estar participando con nosotros de esta manera. Es una bendición poder saber que ustedes están del otro lado, escuchando, estando atentos a la palabra de Dios, a lo que estamos estudiando esta noche. Y como todos los miércoles es un privilegio abrir la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, esta carta que Pablo mandó a esta iglesia a la cual él amaba profundamente. Es algo que hemos estado ya estudiando y llevamos ya varias semanas participando en este estudio. Espero que ustedes estén atentos y que estén siguiendo la secuencia de lo que estamos estudiando este día, y que en algunos casos estén anticipadamente leyendo lo que ya ven que vamos a estar estudiando y poder de esa manera prepararte. Uno de los propósitos más importantes que nosotros tenemos para estas clases es precisamente el de animarte a ti a que estudies la Biblia por ti solo o por ti sola, y que al querer estudiarla tengas las herramientas necesarias para poder interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. La clase de interpretación bíblica es eso, es el estudio de la palabra de Dios, y es interpretar lo que encontramos en las Escrituras, y particularmente pasajes como el que vamos a ver hoy es de muchísima importancia porque define las cuestiones futuras. La semana pasada tuvimos nuestra clase de los viernes donde hablábamos un poco acerca de los eventos futuros, lo que se viene próximamente, y una de las preguntas es ¿qué va a pasar con el mapa futuro? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Y hoy vamos a ver una parte de eso, el futuro de lo que Dios nos ha revelado para nosotros. Una cosa muy importante: no tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero sí tenemos suficiente información para dibujar un mapa de las cuestiones futuras que viene en los próximos meses, ¿ok? Bueno, espero que estén ya listos para el estudio de la clase. Tenemos una muy buena clase hoy, unos pocos versículos, realmente son nada más 5 o 6 versículos que vamos a estudiar hoy, pero son de suma importancia. El tema de esta clase es viene pronto, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y los eventos futuros. Así que vamos a dar lectura a nuestro texto esta noche, pero tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y que nos dé entendimiento para este texto. Juntos, por favor, oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de participar juntos. Te damos gracias, Padre, porque tenemos en ti una dirección en nuestras vidas. Tenemos dirección en lo que hacemos y confiamos plenamente en ti. Señor, venimos esta noche a traerte a tu trono nuestras necesidades, nuestras dificultades, aquellas cosas que, Señor, tú sabes que nos están haciendo temer, el futuro, el coronavirus, la pandemia, la falta de trabajo, falta de dinero. En fin, Señor, tú sabes que son cuestiones muy complicadas para muchas de personas de nuestra iglesia y de otros lugares también. Las ponemos en tus manos, Señor, tu obra, que tú tengas control de cada una de las circunstancias, Señor, pero sobre todo que nos des paz a nosotros, que nos des tranquilidad, confianza en ti, que podamos descansar en tus promesas, que nos refugiemos en tu palabra, que busquemos tu rostro, Señor. Ayúdanos a realmente confiar en ti, porque son en los momentos difíciles
difíciles en los que nosotros aprendemos a confiar en ti, en los que nuestra fe es purificada, es limpiada. Señor, yo te ruego que cada uno de los miembros de Gracia Abundante, Señor, pueda encontrar en ti ese refugio por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, de la meditación. Señor, ayúdanos a realmente confiar, a vivir para agradarte. Y Señor, en esta noche te pedimos que tú limpies nuestro corazón, que tú sigas purificando nuestras vidas, porque caemos constantemente. Y te pedimos, Señor, que tú, esos pecados que todavía están batallando con nuestra alma, que tú nos ayudes a eliminarlos y que te podamos dar la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a buscar en el versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Tenemos las preguntas como siempre, pero las vamos a ver al final, y déjame poner aquí este lado también. Tenemos entonces, vamos a dar lectura y vamos a ir rompiéndolo como siempre. Al final ya no paso tanto tiempo a veces viendo las preguntas, porque las vamos dando, y tal vez lo que voy a hacer más bien es ir respondiendo las preguntas conforme vayamos respondiendo o estudiando el texto, y podemos conectarlo con las preguntas para no tener que hacerlo al final también, y a veces lo estamos haciendo como que doblemente, y está bien. Pero vamos a estudiar este texto. Lo tienen en sus pantallas. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, tenemos entonces este texto donde Pablo comienza con la idea, y bueno, venimos de la semana pasada leyendo y todo lo que hemos estado estudiando en Tesalonicenses. La semana pasada nos habló acerca de la santidad que debemos de tener en nuestras vidas, controlar nuestros cuerpos, vivir fraternalmente, amando los unos a los otros, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Ok, tenemos eso ya en mente. Pero dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, nos ha estado hablando ya constantemente acerca de la venida del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1 nos dijo en el versículo 3, tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 10, esperamos de los cielos a su Hijo. Capítulo 2, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo en su venida. Capítulo 3 nos ha estado hablando acerca de el deseo que tenían de verse uno con el otro. Y capítulo 4 estaba hablando acerca de esa vida santa, agradable a Dios. Pero, dice Pablo, tenemos también que hablar acerca del futuro. Si recordamos el pasado, capítulo 1, versículo 5, el Evangelio llegó a vosotros por medio del Espíritu Santo, tiempo pasado. También pensamos en el presente, vidas que agraden a Dios, creciendo, abundando los unos para con otros y para con todos, nos lo dijo ya en el capítulo 3, pero ahora nos dice tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Y lo que estamos viendo aquí es: no queremos que ustedes estén ignorantes, que no sepan particularmente de los que duermen. ¿Qué es esto? Es una frase que se ocupa mucho en las Escrituras para hacer referencia no a los que están realmente durmiendo en sus camas, sino para hacer referencia a aquellas personas que ya han muerto. Entonces, Pablo estaba hablando a personas que evidentemente tenían una cierta incertidumbre, tenían temor, tenían miedo de las cosas futuras, o particularmente de qué iba a pasar en el futuro con los que ya habían muerto. Eso es lo que Pablo está refiriéndose con esta frase. Entonces tenemos esta iglesia que está creciendo en amor, que está creciendo en el conocimiento, que están dando buen testimonio en la región, y sin embargo vemos que esa iglesia tenía cierto temor por qué estaba pasando con las cosas que ya estaban, con las personas que ya estaban muriendo. Ahora, Pablo nos acaba de decir, se los acabo de demostrar, ese interés genuino de Pablo de hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y una de las preguntas es: ¿cómo nos conecta este texto con el mapa de la redención o con el tema general que es la redención? Aquí Pablo nos habla muy bien acerca de esto, que es constantemente: viene el Señor Jesucristo, prepárense, de tal manera que podemos ver que la iglesia de Tesalónica estaba viva e interesada por
la venida del Señor Jesucristo. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, estaban interesados, y tan interesados que estaban entristeciéndose por aquellas personas que para ellos decían, ya no van a ver la venida del Señor Jesucristo. Ya no van a ver al Señor Jesucristo venir porque ya han muerto. Y había una realidad tan veraz, tan tangible de que el Señor Jesucristo habría de regresar, que vivían con esa esperanza en su máximo poder. Y les daba tristeza que sus hermanos en Cristo no llegaran a ver la venida del Señor Jesucristo. No nada más eso, sino que también había cierta incertidumbre de por qué estaban pasando tantas pruebas. Nos los dijo en el capítulo 2, versículo 9, se acuerdan de nuestro trabajo, se acuerdan de nuestra fatiga. Versículo 14, ustedes fueron imitadores de las iglesias. Versículo 15, los desunas. Bueno, versículo 14, al final del versículo 14, habéis padecido de los de vuestra propia nación. Entonces estaban en padecimientos, estaban en sufrimiento, en persecución, y había cierta noción en la iglesia de Tesalónica de por qué estaban atravesando estas clases de conflictos si ellos seguían al Señor. Y los que caían a manos de sus opresores, ¿qué pasaría con ellos? Entonces ese es el contexto en el que tenemos. Estaban ignorantes, no en el sentido de que no quisieran aprender, era un misterio esto. Esto no lo sabían bien todavía. Dios se lo reveló a Pablo, y Pablo ahora no los quiere ver ignorantes. Bueno, vean conmigo entonces la segunda parte del versículo 13. Déjame poner aquí esto porque si no se me va después también. Ahí está. Vean la segunda parte del versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermes, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había aquellas personas que al perder sus seres queridos realmente no tenían esperanza alguna. Realmente no había manera de poder saber qué iba a pasar en el futuro para ellos. Pero dice Pablo, nosotros como creyentes sí tenemos una gran promesa de qué es lo que va a pasar en el futuro, y no quiero que ustedes se entristezcan. Ahora, una parte muy importante para mí de marcar en este texto es, especialmente con esta realidad del coronavirus y todo lo que estamos viendo, hay una realidad en que las personas se están entristeciendo grandemente, y aquí Pablo les dice, no se entristezcáis. Pero hay una realidad en nuestra actualidad, que las personas se están entristeciendo a la muerte, que tienen un gran temor. Y lo demostré hace algunas semanas cómo es que no nada más el coronavirus es un enemigo nuestro, hay un sinfín de enfermedades que son enemigos nuestros en contra de vivir eternamente en esta tierra, que es lo que nosotros quisiéramos, nunca morir, nunca sufrir, nunca pasar por el umbral de la muerte. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es nuestra esperanza, y fíjate, si tienes tu Biblia, regresa a 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza entonces está en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, aquellos que no tienen esperanza en nuestro Señor Jesucristo, definitivamente se están entristeciendo. Ustedes que tienen esperanza en el Señor Jesucristo, no tienen de qué entristecerse. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creían los tesalonicenses, así también tenemos que creer, dice Pablo, que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, esto es muy importante. Estos son eventos futuros, verbos en futuro. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de un evento en el que Dios va a de nuevo traer a nuestro Señor Jesucristo y junto con Jesús a los que durmieron en él. Esta es una frase para aquellas personas que murieron en Cristo, murieron siendo salvos. Sus cuerpos se quedan aquí en la tierra, pero sus almas ya están con el Señor. Es lo que Pablo menciona a los filipenses cuando dice, para mí es muchísimo mejor estar con el Señor que estar aquí en la tierra.
Esos son los que duermen con Él. Entonces Pablo está diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Habrá un momento de reunión de aquellas personas que han muerto en Él junto con Jesucristo. Y para los... la iglesia de Tesalónica, esto es una noticia reconfortante, porque entonces quiere decir que mi abuelo, mi mamá, mis hermanos, las personas que ya han fallecido en Cristo, no se van a perder ese momento de encuentro de la venida del Señor Jesucristo, sino por el contrario, Dios los va a traer con la misma certidumbre y certeza que con la que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces también creemos que los que han muerto en Él van a ser resucitados también. Es una gran noticia para todos nosotros y nos debe de cambiar nuestra perspectiva. Amigos, me temo que estamos tan enfocados en este mundo que si alguien nos dice, y nos abrazamos de este mundo y alguien nos dice, te vas a morir, y como si fuera una gran noticia, todos sabemos que nos vamos a morir, pero tu hora ha llegado y nos abrazamos y decimos, no, pero es que yo no quiero irme de aquí. Y Pablo está diciendo, nosotros no tenemos desesperanza. Él se va a encontrar con nosotros. Tenemos que regresar a ese momento de entender con realidad, que sea algo verdadero en nuestras vidas, que sabemos que tenemos esperanza y no tenemos miedo a la muerte. No la buscamos, no somos masoquistas, no estamos buscando no vacunarnos o no ir al doctor y tratar de preservar nuestras vidas. Y Señor, te pedimos por salud. Desde luego que no, claro que queremos salud, claro que queremos estar aquí tanto tiempo como Dios lo tenga dispuesto para servirle, ¿no? Porque a veces el problema también, ay no, yo no me quiero ir porque... Y tenemos un sinfín de excusas, pero que Dios nos tenga aquí por el tiempo que Él nos quiera para servirle. Pero lo importante es que si morimos, y vamos a morir en Él, que tengamos la certeza, y tú ten la certeza también de tus seres queridos, que van a resucitar. Esto no se ha acabado, esto apenas va iniciando. Es muy importante que recordemos esto. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esta es la secuencia. Nosotros que vivimos, es decir, que no hemos dormido en el Señor o que no hemos fallecido, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, la iglesia de Tesalónica pues estaba muy preocupada, en realidad, muy tensa, porque pensaban que sus seres queridos que ya habían muerto en el Señor se perderían la venida de Cristo. Y lo que Pablo les está enseñando es, no, al contrario, los que mueran en el Señor van a ser los primeros en encontrarse con Jesucristo. Ahora, eso es algo interesante, porque ellos ya estuvieron con el Señor Jesucristo en su presencia durante todo este tiempo. Cada persona que fallece, su cuerpo se queda aquí, mas su alma va a la presencia del Señor, en el paraíso o en el cielo, como algunos los llaman. Está bien. Pero entonces lo que está diciendo Pablo es que va a venir un día en que el Señor Jesucristo regrese junto con las almas de los que ya están con Él, y que nosotros que estamos aquí en vida no vamos a ir con Jesús antes de que los cuerpos de los que ya nos precedieron van a resucitar, se van a encontrar con sus almas, van a tener cuerpos glorificados, y nosotros también entonces en segundo lugar iremos con el Señor y lo encontraremos en las nubes. Es lo que está enseñando Pablo. Está enseñando el orden, está enseñando la manera en la que se va a hacer cuando llegue el momento en que el Señor Jesucristo venga a esa tierra a llevarse a los suyos. No va a pisar la tierra. Esta no es la segunda venida del Señor Jesucristo aún. Aquí es el Señor Jesucristo regresa por sus santos, por los vivos que estamos aquí, si es que nos toca el tiempo del rapto o del tiempo de llevarnos de aquí de la tierra, o bien, y aparte de las personas vivas,
a los que ya han muerto. Aun cuando sus almas han estado en su presencia todo este tiempo, sus cuerpos van a ser resucitados, van a ser levantados, se van a unir con su alma y van a estar juntos de nuevo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Ese es el punto. No habla de juicio aún, no habla de un reino todavía. Pablo está haciendo el énfasis, recuerden, el texto nos está hablando qué pasa con los que han dormido en Cristo. Y Pablo no está diciendo entonces, ¿cómo sabemos que este texto no está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo? ¿Por qué sabemos que este texto no está haciendo referencia a un reino que Jesucristo ha venido a imponer? ¿Por qué? Aquí no nos da toda la fotografía, pero cuando ya lo juntamos con Apocalipsis capítulo 20 y otros textos que podemos ver, nos damos cuenta que este texto está haciendo referencia a las personas que están aquí en la tierra vivas, a las personas que ya están todavía en la tierra, sí, sus cuerpos, sí, pero muertas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Y qué pasa con ellos los muertos? Va a venir un día en que Él va a venir de los cielos y va a encontrarse con los muertos, va a traer consigo a los muertos primero y después, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro que desde ese momento nada nos va a separar, vamos a estar con Él todos juntos. Entonces, este es el orden del texto, este es el orden de la realidad para nosotros, que nosotros los que estamos vivos durante nuestro tiempo aquí en la tierra, vamos a esperar a que los muertos en Cristo resuciten. Nosotros después iremos tras ellos, nos encontraremos, dice el texto en la pantalla, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Habrá un momento de recepción, habrá un momento de unificación, de unidad, y estaremos allí con Él para siempre. Pero no nos dice nada de juicio, no nos dice nada del reino, no nos dice nada de Satanás, de atarlo por 1000 años, no nos dice nada de aventarlo al lago de fuego, no nos dice nada acerca de esto. Es un momento simplemente de rapto, donde después viene entonces un periodo de tribulación que ya leemos nosotros en el libro de Apocalipsis. Ese periodo de tribulación dura 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de gran tribulación. Al final de ese tiempo continúan entonces los eventos que ya vimos la semana pasada, también lo mencionamos en la serie de preguntas y respuestas. Después de la tribulación sigue la batalla del Armagedón. El Señor Jesucristo ahora sí viene, pelea contra sus enemigos, ahora sí viene e instala un reino en Jerusalén. Todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías se cumplen durante esos 1000 años. Se empieza a reproducir la población humana de nuevo, y allí encontramos ahora gente que no cree en el Señor. Al final del milenio, nos dice Apocalipsis 20, va a ser desatado Satanás, quien va a ir y va a engañar a más personas todavía, se van a rebelar contra Dios. Pero entonces al final del milenio, ahora sí viene el juicio, la segunda resurrección, y Apocalipsis 21, déjame te lo leo para que veas esa parte, que es un gran texto. Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi un gran trono blanco. Esto es al final de los 1000 años. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló el libro escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, y no nada más esto, me regreso un poquito más. Bueno, aquí está entonces ese juicio final. Después de lo que te acabo de leer, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora sí viene la eternidad, esta gran ciudad, esta nueva Jerusalén. Pero en el capítulo 20, que habla acerca del milenio, dice
Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa los testigos, del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca. Todos ellos van a estar en el milenio, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, dice aquí el texto, los que no recibieron la marca, los que no adoraron a la bestia, ellos estuvieron allí con ellos. Esto es la primera resurrección, es lo que dice aquí el texto. Aquellas personas que estuvieron durante la tribulación y fueron decapitados por causa del testimonio de Cristo durante la primera tribulación. Pero bueno, todo eso es lo que ocurre después. Aquí Pablo está dándonos algo totalmente aparte de esa parte del futuro. Nos está diciendo qué va a pasar con nosotros los que estamos en la tierra y con los que ya han muerto, y Él nos va a recoger de la tierra. Es lo que está diciendo aquí, nos va a recoger. ¿Qué pasa con la tierra? No nos dice Pablo aquí, pero nos lo dice Juan en la tribulación y con todo lo demás. Ahora, esto es tan necesario para nosotros que versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una realidad presente que lo que sigue en la historia profética es nosotros estando raptados por el Señor Jesucristo, o nosotros muriendo aquí en la tierra y esperando que nuestros cuerpos resuciten y sean encontrados con el Señor Jesucristo. Eso es lo que sigue. Y dice Pablo, eso nos debe traer aliento los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos miedo de morir. Muchos de nosotros tenemos miedo de las enfermedades. Muchos de nosotros, nuestra pesadilla es que nos digan que tenemos una enfermedad crónica y que vamos a morir, o que alguno de nuestros seres queridos va a morir. Ahora, si no es un creyente, nuestra labor es compartirle el evangelio, porque es algo muy peligroso morir sin Cristo. Es lo más peligroso que existe en la tierra. Pero nosotros que somos creyentes, tenemos otra esperanza. Y a veces es como un padre que extiende sus manos para recibirte, y el hijo que dice, no quiero ir con el papá, o la mamá que quiere dar un abrazo a su hijo, y el hijo se voltea y dice, no, yo no quiero. Es algo difícil de ver visualmente. Los ojos, cuando vemos algo así, nos da tristeza. Ay, pobrecita esa mamá, pobrecito ese papá, ¿qué le habrá hecho? ¿Por qué no quiere ir con él? Y cuando a veces Dios nos dice, vamos, es tiempo de traerte mi presencia, decimos, no, ¿por qué? ¿No? Y levantamos nuestros puños al cielo y estamos muy enojados de que Dios nos está diciendo finalmente, vengan a mi presencia, el siguiente paso para ti es que tu cuerpo sea resucitado. Pero entonces, bueno, aquí vemos el mapa general de lo que está por pasar. Es una alegría saber que Dios tiene control de todas las cosas. Vamos a ver nuestras preguntas rápidamente. Número 1, ¿de qué se trata este texto? ¿De qué se trata este texto? Número 1, este texto se trata acerca del siguiente evento que la iglesia de Tesalónica, y que nosotros también, porque no ha sucedido, pero el siguiente evento que la iglesia de Tesalónica tenían que atravesar en el mapa profético del futuro. Número 2, ¿cuál es la única interpretación de este texto? Y esto es algo difícil, ¿ok? Hay pocos pasajes que tiene tantos debates como este. Y este texto, hay otras líneas, por ejemplo, las personas que son amileniales, que hacen referencia a esto, a el tiempo en que el Señor Jesucristo venga y reconstruya todo y esté todo aquí en la tierra, la Nueva Jerusalén. No hay rapto, no hay milenio, no hay nada de eso. No hay el rapto como nosotros lo entendemos, ¿no? Que hay un rapto, desde luego, pero no el rapto como que Él nos va a llevar a estar con Él y aquí va a pasar la tribulación. Pero hay una realidad acerca de la dificultad de ciertas interpretaciones. Pero lo que nosotros todos podemos estar de acuerdo es que hay un momento en este texto nos está enseñando en el que el Señor Jesucristo va a tomar a los vivos y a los muertos y estar con Él. Punto. Ahora, entran los debates acerca del milenio, acerca de los 1000 años, si es literal, si es alegórico. Perfecto, pero este texto, lo que todo mundo
milenial, postmilenial, premilenial o amilenial, todo el mundo podríamos decir es el Señor Jesucristo va a llevar a los vivos y a los muertos a su presencia. Punto. ¿Okay? Es lo que entendió la audiencia original. Es lo que entendieron ellos. No entendieron otra cosa. Para ellos fue de descanso. El Señor Jesucristo va a venir por nosotros y por los muertos que han dormido en Él. No hay más. Es un gran descanso para ellos. ¿Cómo se aplica este texto a mi vida? Aquí sí es la parte donde yo quisiera animarte. ¿Tienes miedo a estar en la presencia de Dios? Porque cuando nosotros, y espero que la respuesta sea no, pero cuando nosotros no nos gusta morir, entonces solamente es una de dos: amamos más a la tierra que la presencia de Dios, o realmente no tenemos una concepción correcta de qué es estar en la presencia de Dios. Si crees que vas a estar en la presencia de Dios, ¿por qué nos duele tanto morir? Y la respuesta es que amamos tanto a nuestros hijos, más que a Dios, que nos cuesta trabajo que nos quiten aquello que amamos con más intensidad. La respuesta es que amamos tanto la salud. Cuando nos dicen tienes cáncer o tienes una enfermedad cardíaca o tienes un problema y te queda 1 año de vida o 3 meses de vida, amamos tanto la salud que esa es la prioridad y nos están quitando aquello que amamos con mayor intensidad. Amamos nuestro trabajo o amamos a nuestra esposa, lo que sea que amemos está robándole el lugar a Dios. O bien no tenemos un concepto correcto de qué es estar en la presencia de Dios. Que cuando alguien nos dice estás a punto de morir, vas a estar en la presencia de Dios, decimos wow, no puedo esperar. Pero a veces estoy muy joven, yo quería ver a mi hijo graduarse y no voy a poder, yo quería ver a mis nietos y yo no quería estar así, y yo. Y desde luego hay una parte triste, por eso Pablo les indica, hey, nosotros no tenemos que entristecernos como los demás. Habrá parte triste, pero no como los demás. Hay dolor en la muerte. Y la muerte va a ser la última parte que va a ser vencida por el Señor Jesucristo, cuando ya no haya más muerte, no dolor, en el reino eterno. Pero eso no quiere decir que no tenemos que trabajar en entrenar nuestra mente para ver lo que viene. Cuando alguien fallece, no es lo último que vas a ver de esa persona. Está en la presencia de Dios. Entonces que digamos con certidumbre, con confianza, mejor es estar en la presencia de Dios que aquí en la tierra. Y yo soy un gran promotor de decir, no tenemos que huir, nada de que ya me quiero ir con Dios, de manera de huir, pero cuando sí llegue el momento, no quiero rehuir. Ay, no, por favor, no, doctor, no puede, por favor, no, que haya algo, que haya cura, por favor. Porque aún si te curan en ese momento de algo más, te vas a morir después. Y no podemos estar de esa manera sufriendo esta realidad. Así que, ¿cómo se aplica ese texto en mi vida? Tener una visión futura, no tan presente, no tan pequeña, no tan corta, futura de lo que está por venir. Y cómo me lleva al tema de redención, central de redención en Cristo. Esto no puede ser más obvio, ¿verdad? Que este cuerpo, que en algunos casos fallece y se queda aquí en la tierra, es un símbolo del pecado en la humanidad. Y estamos esperando en ese mapa general, que comenzó todo con un bello jardín y va a terminar con otro bello jardín, y todo comenzó con un árbol de la vida y va a terminar con un árbol de la vida. Esperamos ansiosamente ese día, y para llegar a ese día tenemos que atravesar por la muerte para que nuestros cuerpos sean glorificados un día cuando se resuciten de nuevo. ¿Ves cómo se conecta todo esto? Cuando dice Pablo que resucitaremos y que estaremos con Él, es como si estuviera diciendo Adán y Eva rectificado de nuevo, todo de nuevo. Y para nosotros debe ser un acto de gran celebración. ¿Y cómo describe a Dios? Un Dios que cumple sus promesas, porque Génesis 3:15 prometió que vendría uno a destruir la cabeza de la serpiente, aplastar a la cabeza de la serpiente, y ese uno es el Señor Jesucristo. Así que bueno, pensemos en esto, un buen pensamiento para tener en nuestras mentes, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a celebrar cada momento de nuestra vida, claro que sí, pero también a ansiosamente, emocionadamente esperar el día en que Él nos llame a su presencia.
Eso es todo por hoy, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por conectarse, por todos los que están viéndonos en YouTube y en Facebook. Gracias por estar aquí, es una bendición poder verles. El domingo pasado tuvimos un nuevo formato en nuestra celebración, espero que lo hayan disfrutado y próximamente en semanas que vienen ya vamos a traer a más del equipo pastoral a que también estén aquí y puedan ustedes verlos. Por ahora queremos esperar un poquito más de tiempo a seguir siendo pacientes, a seguir esperando las indicaciones del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, pero por lo mientras, este domingo nos vemos a las 10 de la mañana, bueno, no olviden este viernes, pasado mañana, que vamos a tener nuestras preguntas y respuestas, la segunda parte. Si tienes preguntas, envíanosla y vamos a dar ahí las que no terminamos la semana pasada, más algunas otras, y ojalá que el tiempo nos alcance. Pero el domingo a las 10 de la mañana tendremos de nuevo nuestra celebración, a las 10 de la mañana de nuevo tendremos ese nuevo formato, más personas que quieren platicar con ustedes. Tuvimos un problema técnico, al final de la celebración, seguramente lo notaste tú, se desconectó y decía ahí offline, y después regresamos como 40 segundos después, pero yo vi, teníamos como casi 100 personas que nos estaban viendo y de pronto cuando volteé nada más habían como, no sé, 60 o 70 personas. Perdimos varias y yo pensé, wow, ¿por qué se fueron todos? Nos dejaron aquí, pero después ya me dijeron que se desconectó. Entonces, te quiero aprovechar para dar este anuncio. Cuando pase algo así, quédate ahí un ratito más, asegurándote que no regrese la señal, que todo esté, a menos que te mandemos un mensaje nosotros y te digamos, se perdió la señal, ya no hay más celebración, ahí aguántanos tantito en lo que se recupera la señal. El internet a veces tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Entonces hay que esperar y a veces se desconecta, pero tengan paciencia, no nos dejen y ahí aguanten, y si vemos que se bloqueó por completo o se perdió por completo la señal, nosotros les enviaremos un mensaje anunciándoles esto. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos primero Dios el viernes a las 10 de la mañana. Seguimos con nuestro plan, el plan que el gobierno ha trazado, que es próximamente regresar en julio, a finales de julio, lo que tenemos entendido, a una capacidad del 30%. Después de julio, en agosto, a una capacidad del 60%. Y esperamos entonces que por ahí de de septiembre, y en octubre, mayormente todavía, pues regresemos a una normalidad. Entonces, estamos esperando eso, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir pendientes de lo que las indicaciones que nos den el gobierno y, mientras tanto, esperamos para eso. Pero estamos contentos y que Dios los bendiga. Cualquier cosa, por favor, háblenos, estamos para servirles. Gracias a todos por conectarse, nos vemos y que tengan un bonito resto de la semana. Hasta pronto. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in our morning with a love that casts out fear. You are working in our way. You're sanctifying us when beyond our understanding. You're teaching us to trust.
in the fire, in the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over all. Yes, sir. In all your ways, in all your ways. Even when the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good, for your glory. Even in the valley